Table for two. Buenos días, vamos a dar inicio a la ceremonia. Solicitamos a todos y a todas tomar asiento. Gracias. Antes de comenzar el evento, daremos algunas medidas de prevención y de seguridad. Agradecemos no fumar, comer ni beber durante esta actividad. Asimismo, solicitamos apagar sus teléfonos celulares y todo equipo electrónico que pueda interferir con el desarrollo de este evento. En caso de ocurrir alguna emergencia, no olvide mantener la calma, evite dejar bolsos, maletines, carteras u otros elementos que obstruyan las vías de tránsito peatonales. Respete las señales de evacuación y vías peatonales. Muchas gracias. Saludamos a nuestras autoridades e invitados especiales de la Universidad Católica del Norte.
Rectora de la Universidad Católica del Norte, doctora María Cecilia Hernández Vera. Decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, doctora Carolina Rojas Córdoba. Director de Investigación y Análisis de la Producción Científica, doctor Gustavo Macaya Aguirre. Director del Doctorado en Minería y director del Congreso ARMMIC 2025, doctor Julio Valenzuela Elgueta. Saludamos también al director del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas, doctor Víctor Quesada Reyes. Gerente del consorcio EUMA, señor Diego Torres Meneses. Director del Parque Científico Tecnológico, Víctor Malara Gallardo. Saludamos también a las autoridades regionales y representantes de instituciones patrocinadoras de este congreso. Director regional subrogante de Cernatur, Claudio Jerez Herrera. Gerente de Emelnor Antofagasta, señor Carlos Rodríguez Pérez. Coordinador de la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Antofagasta y Atacama, señor Santiago Sánchez Pérez. Representante de Women in Mining Chile, señora Paulina Vallejos. Queremos saludar también a nuestros representantes de la industria minera y sponsors de ARMMIC 2025. Gerente general del Complejo Metalúrgico Alto Norte Glencore, señor Juan Carrasco Palma. Subgerente de Atracción de Talento y Diversidad de SQM Litio, señora Bárbara Brumel González. Jefa de Comunicaciones de Asuntos Corporativos y Marketing de Geoblast, señora Marcela Miranda Cabezas. Distinguidas autoridades, distinguidos expositores y distinguidas expositoras. Representantes de organismos públicos y privados, estudiantes, académicos, académicas, investigadores, comunidad presente. Tengan todos y todas muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia inaugural del Congreso ARMMIC 2025, organizado por el Doctorado en Minería de la Universidad Católica del Norte. Applied Research in Mining Metallurgy International Congress reúne a investigadores, académicos, estudiantes, empresas y representantes de la industria minera con el propósito de compartir los más recientes avances en ciencia, tecnología e innovación aplicada a la minería desde el norte de Chile hacia el mundo. Agradecemos desde ya la presencia de nuestras autoridades universitarias y regionales, de las y los conferencistas invitados, representantes de la industria minera, de nuestros patrocinadores y sobre todo de expositores y expositoras que darán vida a estos 4 días de intercambio científico y tecnológico. Para dar inicio a esta ceremonia, invitamos a subir al escenario a la rectora de la Universidad Católica del Norte, doctora María Cecilia Hernández Vera, quien entregará sus palabras de bienvenida. Muy buenos días, me sumo a los vocativos, los saludo afectuosamente. Muy buenos días a todos y todas. Es de verdad un honor, no puedo evitarlo. Yo con las personas que están aquí me siento en casa y poder así darles una cordial bienvenida. Por supuesto que en nombre de la Universidad Católica del Norte, pero no puedo evitar decir que también yo con mucho cariño los recibo y les doy la bienvenida a este espacio y a este congreso internacional ARMMIC 2025, y esperamos que sea el inicio de una serie de congresos ARMMIC donde podamos hacer los anales, podamos ver el primer tomo, el segundo tomo, quién sabe, probablemente no en un texto, no en un libro. Es muy vintage, ¿verdad?, decir que vamos a tener tomos del Congreso. Nos reúne hoy una convicción compartida que conocimiento, investigación e innovación al servicio de las personas son las herramientas para transformar el futuro de la minería y de los territorios donde ésta se desarrolla. Este congreso no es solo una cita académica, que pudiera serlo y nos acomodaría, pero como universidad, por supuesto que no podemos quedarnos en solo reflexiones académicas. Lo que buscamos es que existan puntos de encuentro favorecidos precisamente por la academia, con la independencia que tiene la academia, con la autonomía que debiera tener, facilitar, ¿verdad?, estos espacios de reflexión, ¿verdad?, de desafío, de incluso disentir de muchos aspectos, pero poder construir soluciones o propuestas para esta sociedad y para esta industria que nos necesita. En este escenario, que la investigación aplicada se vuelve un puente imprescindible entre el conocimiento científico y las soluciones tecnológicas, ambientales y sociales que demanda la industria y la sociedad, es precisamente aquí donde ARMMIC se convierte en un actor clave.
un catalizador de ideas, proyectos y colaboraciones que trasciende las fronteras institucionales y nacionales. Es un espacio que queríamos inaugurar, que era necesario tenerlo. Es una universidad ubicada en la región minera con un departamento de metalurgia y minas, ¿verdad? Era como justamente lo que faltaba para generar este espacio de compartir, de reflexionar. Durante estos próximos días, del 4 al 7, este congreso reunirá académicos, investigadores, estudiantes, profesionales y empresarios que comparten una misma vocación, la de generar conocimiento con sentido al servicio, el país y el mundo. En este punto, recordar que la misión de la Universidad Católica del Norte es precisamente la generación y entrega o transferencia del conocimiento. Y este conocimiento no solamente llega al entorno, a la sociedad a través de nuestros estudiantes, nuestros titulados, no solo a través de los artículos y las investigaciones que hagan nuestros académicos e investigadores, sino que también se transmite ese conocimiento en la medida que nosotros lo reflexionamos y podemos crear en conjunto. La universidad no pretende ser la última palabra en algo. Lo que pretende es impulsar y co-crear con los otros integrantes o actores de la sociedad el conocimiento. Ese es un concepto que sin duda ha cambiado en el tiempo. A la universidad nos gustaba ser la última palabra válida. Hoy día ponemos el conocimiento que tenemos o que buscamos o que analizamos para co-construir el conocimiento que viene. Quería también hacer mención estos espacios, estos congresos con vista a muchas nuevas etapas para el Congreso, nuevas versiones, si bien surgen, ¿verdad? Porque hay un concepto de universidad que los favorece, hay una vinculación que de verdad nos hace sentido, ¿verdad? Es inherente a la universidad, pero también requiere de personas, ¿verdad?, de departamentos y unidades. Y aquí yo quiero agradecer al Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas, que está en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, y a las personas, al director del departamento y también al director del programa de doctorado en minería, don Julio Valenzuela. Gracias a su liderazgo también es que se logran actividades e instancias como esta. Así que muchas gracias, Julio. Quiero reiterar que la Universidad Católica del Norte está disponible, y no solamente disponible, está comprometida para seguir siendo un actor activo, uno más, ¿verdad? No en solitario, en esta agenda, articulando alianzas, compartiendo capacidades y construyendo futuro desde el norte, no solo no es una mirada hacia adentro, sino que desde el mundo con impacto global. Les deseo a todos, a todas, a nuestros queridos estudiantes, un congreso inspirador, lleno de ideas, de debates constructivos y de nuevas redes de colaboración. Que el ARMMIC 2025 sea una plataforma para seguir avanzando hacia una minería más sostenible, más innovadora y, por supuesto, más humana. Sean todos muy bienvenidos al ARMMIC y a la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias. Agradecemos a la rectora de la Universidad Católica del Norte por sus palabras que reflejan el compromiso de la Casa de Estudios Superiores con el desarrollo científico, la innovación y la formación de capital humano avanzado para la minería del futuro. A continuación, el director del doctorado en minería y director del comité organizador del Congreso ARMMIC 2025, doctor Julio Valenzuela Algueta, nos compartirá su mensaje de agradecimiento y apertura de las actividades de este encuentro internacional. Hola, muy buenos días a todas y todos. Es un gran honor darles la bienvenida a este primer ARMMIC 2025, el Congreso de Investigación Aplicada en Minería y Metalurgia, organizado por el Doctorado en Minería de la Universidad Católica del Norte. Ver este estudio lleno de estudiantes, investigadores, investigadoras, profesionales y representantes del sector demuestra que compartimos una convicción. La colaboración academia-industria es más que una convicción, sino que una necesidad. Hoy la minería enfrenta desafíos enormes: el uso responsable del agua,
la reducción de emisiones, la recuperación de elementos críticos, la economía circular y la automatización, y afrontarlos requiere más que tecnología, requiere de ciencia, talento y colaboración. Por eso la conexión entre academia e industria es clave. Lo que investigamos en la universidad debe llegar a las faenas, mejorar los procesos y generar bienestar, o alternativamente propiciar generación de innovaciones que promuevan nuevos negocios basados en el conocimiento. Ese es el espíritu de ARMMIC, mostrar los distintos hallazgos, compartir experiencias y construir soluciones conjuntas. En este contexto, la internacionalización juega un rol esencial. Hoy colaboramos con universidades de todo el mundo que enriquecen nuestra formación e investigación. Varios de nuestros amigos estarán presentes con sus trabajos en las distintas sesiones, lo cual va en pro de fortalecer esas colaboraciones. Particularmente me gustaría mencionar a Iván, a Yusef, a Julián, a Aldonza, a Nadia, que van a estar con nosotros como sesionistas principales durante todo el evento. Nada de esto sería posible sin el apoyo de ANIT a través del proyecto de fortalecimiento y sin la confianza de quienes creen en este puente entre ciencia e industria, SQM, Sierra Gorda, Lithium I+D+I, Lomas Vallas, Geoblas y Alto Norte. Muchas gracias por impulsar esta iniciativa y confiar en nuestro trabajo. Agradecemos también a las entidades de gobierno e instituciones que patrocinaron este encuentro: Ministerio CTCI, Ministerio de Minería, Corfo, Cernatur, Tsunami, Asociación de Industriales de Antofagasta y Women in Mining. Durante estos días conoceremos investigaciones sobre procesamiento de minerales complejos, relaves, inteligencia artificial, aplicada a la industria, sostenibilidad y recuperación de elementos críticos. Cada trabajo sin duda será una oportunidad para aprender y colaborar. A nuestros estudiantes la invitación es a participar, preguntar, debatir y hagan de esta experiencia el punto de partida de nuevas ideas. Estoy seguro de que este será un espacio de encuentro donde surjan nuevos proyectos que impacten positivamente a la industria y a la sociedad en su conjunto. Sean todos muy bienvenidos a ARMMIC. Esperamos que esta primera versión solo sea la primera, convirtiéndose en un evento de tradición para la región y el país. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradecemos al doctor Valenzuela por sus palabras y por el liderazgo en la organización de este espacio que fomenta el diálogo, la colaboración entre la ciencia, academia e industria. El Congreso ARMMIC 2025 pretende consolidarse como el principal encuentro científico y tecnológico de la Macrozona Norte, donde la academia, la industria y la investigación se unen para enfrentar los grandes desafíos de la minería y de la metalurgia moderna. Durante estos 4 días abordaremos la temática central, investigación aplicada a los desafíos de la industria minero-metalúrgica, a través de líneas que incluyen minería, metalurgia, minería verde, minería 4.0, ciencia de materiales y nanotecnología aplicada. ARMMIC 2025 será un espacio para compartir conocimiento, fortalecer alianzas y promover una minería más innovadora, sostenible y con visión de futuro. Es por ello que queremos agradecer nuevamente y especialmente a quienes hacen posible la realización de este congreso, a nuestros sponsors, SQM Litio, Lithium I+D+I, Compañía Minera Lomas Vallas de Glencore, Complejo Metalúrgico Alto Norte de Glencore, Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera, Grupo de Empresas Geoblast y Consorcio EUMA, quienes con su apoyo fortalecen el desarrollo de la investigación minera y el encuentro de ideas que promueve ARMMIC. Agradecemos también a nuestros patrocinadores institucionales, universidades, centros de investigación y asociaciones profesionales que respaldan esta iniciativa, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de la Seremía de Antofagasta y Atacama, el Ministerio de Minería, Cernatur Antofagasta, Corfo, Tsunami, Women in Mining, Asociación de Industriales de Antofagasta y Fundación Jóvenes Mineros. Por supuesto, también agradecemos a los diversos departamentos y unidades de la Universidad Católica del Norte que han hecho posible este evento. Y a nuestro media partner, El Mercurio, a través de sus diversas plataformas, en especial a la revista Norte Minero. Gracias por confiar en este espacio que impulsa la minería sostenible, innovadora y colaborativa. A todos ustedes, un fuerte aplauso. Y a continuación daremos paso a nuestro primer plenary speaker, el doctor Yusef Gorbani. El doctor Gorbani pertenece al Energy Materials and Chemistry College of Health and Science, School of Natural Science, University of Lincoln, United Kingdom. En esta jornada nos presentará su conferencia titulada Energy Materials and Chemistry
bridging atomic and molecular scale insights with systems thinking for full value mineral extraction. Damos entonces la bienvenida con un fuerte aplauso al expositor Youssef Ghorbani. Adelante. So, hello everyone, good morning. It's great pleasure to be back in Chile, and I would like also start my talk saying thank you for Julio organizing this very interesting and timely conference, and for your team, as well as the Department of the Material and Metallurgy and University of UCN for this very interesting and a great opportunity for me and my other colleagues attending this conference. My talk will be a bit more close to the theme of this conference, trying to see why we need, in mineral industry in general and in processing, we have to go a bit deep, close to the atomic scale, molecular scale, and why it is necessary, as well as why we should look at the system thinking rather than a silo approaches. I start my talk with this interesting creature. Some of you might know this animal. At least for 55 million years, the structure of the body has not changed, and it adapt like that. And the reason I'm showing this, because we have some similar devices in mineral industry, is the same, at least for almost close to the 70, 75 years. If we comparing this to crushing, cone crushing, every main pieces is identical and hasn't changed, and only thing has changed is literally, is the size. Okay, and what that means in the last at least a couple of the years, only thing we are doing in mineral industry, we are just upscaling in terms of the size. But in terms of the mechanism, in terms of the innovation idea, we have not done anything further, at least in the crushing. Similarly applies in the milling. These are the mill from 1970, and we have the mill in 2025. Again, the main differences is the dimension of the mill we're using. That applies for flotation cell also. Almost more than 100, close to the even 200 years we have flotation. The main changes we can see, it's not the mechanism, it's not the fundamental aspect of the process, it's rather a size. We had 1.3 cubic meter cell in 1959. Now we have perhaps close to the 650 cubic cell. And I'm just saying that because I think there's a limit in upscaling. We should a bit change our direction of the thinking. Otherwise, we will a bit get out of the innovation. And when we look at the flotation history, literally only thing you can see in the last at least 60 years is the dimension and the size of the device from different company. And we look at some key aspect of the idea of the scaling or using the big size. Most of this innovation happens with industry, not the university. And that is not good, because university need to be at least 10 years, 20 years ahead of the industry. But sadly, most of the job right now we're doing in university is a consulting job, an immediate impact in industry, which is a bit not good.
And we are also upscaling that. One of the key factors is that we have the access to computer-aided design. Otherwise, without computation, designing the flotation cell up to 650 wasn't possible. And there's a very interesting book written with one of the authors from USA, looks at the 100 years of the innovation in mineral industry specifically, and we'll be looking at the most innovation in mineral industry. We have only few people actually from academic. The rest is driven by the industry. There is nothing wrong about that, but industry only interested in the economical or immediate benefit, which is a bit far from the academic perspective, which is the looking towards the future. And one of the reasons we still doing the upscaling, because we have a traditional definition of the mineral processing, there is some valuable component locked in the mineral, and we have to liberate them, and then we have to separate them, like in the case of the copper or other component. But now, the idea of the mineral extraction is different. We are not looking for a single component, but we rather trying to have a full value extraction or zero waste generation. So that means we have to redefine our problem. And if we redefine our problem, then we look for the new approach and new solution. But if we have the same mindset we had a century ago, then our approach also wouldn't be different. I will, in continuation of my talk, I will introduce 5 directions I believe would help, and some of them already is in practice. We have a bit more impactful changes in mineral industry. And the first one is we need to have multi-scale transformation in mineral characterization. By that, I mean we have to move more towards the 3D and non-destructive characterization, more use of the technique like X-ray computed tomography, or high specs, or core drilling scanning, or something like PEP. And also, we have to move towards the crystal structure, molecular structure, or atomic scale, as well as that we have to have a better understanding of the online data gathering or instrumentation mapping. And why we're doing that? Because these approaches could help us to have like a direct observation rather than a black box kind of assumption we had in the past. And we can also use this characterization technique moving from the being solo characterization, be part of the processing. I will give example of the waste rejection, and also in line this critical raw material, which has opened the lifetime, the great opportunity for mineral industry, play the key role in critical energy, as well as the green energy transition, is a historical opportunity, and these changes could put the mining industry in top of the agenda. And one of the reason we need to move towards the 3D and non-destructive technique, because like devices like PEP, you can scan entire mill, you can scan entire hydrocyclone, or you can scan entire column leaching. And this gives you opportunity to directly measure individual particle, and the model you're developing is a direct observation rather than a black box assumption. And this could significantly impact our crushing, grinding modeling, or separation modeling, as well as the leaching in the laboratory scale. And you can also combine this with other techniques like the X-ray computed tomography in the flotation, or technique like MRI we used also for looking at the solution pattern in heap leaching, or combining PEP with PET. These are the techniques, some of them might use in the physics, but we have to benefit from that in line of the more advanced characterization and understanding of our challenges in mining sector. Or one other example is the company we closely work in Sweden, is the core scanning. You can take these devices directly to your mine, and you can scan individual core. And recently also, they have embedded, in addition to the X-ray computed tomography, they have also embedded X-ray XRF to not only analyze the 3D structure of the core, but also chemical composition of the sample. Then you can make a quick decision, and if something is the waste, you don't have to carry all the way to end of the process.
and these are commercially also available in many mining in Europe and elsewhere currently. And these are also some examples we did through 2-3 PhD studies. And if you do the core scanning, you can actually avoid some of the traditional, like the crushing index, like the bond index. You don't have to do the time-consuming comminution test. You can scan the sample, virtually separate each phases, and calculate the bond index without even doing any crushing, grinding. And we also use some post-data analysis algorithm to analyze that. And jointly with the Siemens, now these Zeiss company, they are also somehow benefit from this module. They're moving towards the 3D mineral characterization devices. And then as soon as you're done also, you somehow turn in automated mineralogy in 2D. You can turn it for 3D, and directly without any destroying the sample, actually have a better understanding of your process and also do some optimization in your any specific unit of the process you are interested in. These are also the similar studies for the direct core scanning, then image analysis you can benefit. And these are really key, and specifically in the particle-based geometallurgy will be very quick and also precise. And as I said, with this type of this stuff, you can see the comparison in the bottom between two methods. They are roughly the same, but in terms of the time and in terms of the sample preparation, it's very quick. You don't need any crushing, grinding, and doing any sample preparation. And of course, the other characterization we need to benefit from that is the aerial. You can use the drone, or this is the company we work in Norway. You can aerially scan your sample, and some of them also embedded with the chemical composition, and you can identify the composition of your sample before moving towards the crushing, grinding. This significantly helps us to have more smart mining and also avoid unnecessary carrying the waste to further stage in the process. And the other classic example is the smart sorting. These two images in the left hand, they are the two sites in Sweden, and the ladies practically doing the job of the robot, manually sorting item from the iron mine by the color. But today we have more advanced sensor. We can select the item by combining different laser, different color. This helps us to early do some mass waste rejection. Like for example, if you have a copper, right now the grade of the copper is 0.7 in average. That means 99 is the waste you carry in. If you be able using this technology, eliminate half of the waste as early as possible, you can significantly save the huge amount of the money and energy. This is the study we did in Wolf Mineral in UK, and as you can see in the shaken table, by applying the UV, you can identify the concentration bond, and you don't have to, because in practice is like this, you don't see anything, but if you apply the UV, you can see the blue light, and you can just collect that concentration bond. You can reject the waste. Otherwise, with the normal eyes, you cannot see that, and the chance you waste your concentration in the middling or in the waste is high. It's not moving. Okay. This is also the company, we had a workshop with them from Australia. There's a short movie in the slide, the truck, if you kindly help to show that. What they have done, they have installed the XRF to the shovel they're using, and it directly measures the composition of the sample on the truck, and then you actually identify each truck has copper, but the amount of the copper is A, and if any truck carries the waste, doesn't have to go to the primary crushing.
This is literally works like that. The device picks the bulk of the sample, and there's the in situ XRF scanning the sample. And you can easily identify this truck is the high concentration of the copper. Specifically, it's important when you're trying to have a smart blending. Otherwise, would be a problematic if you blend with without any control. And in addition, like we use quite often X-ray computed tomography, specifically in the case of the gold, or you have a very distinct differences in the density of the material you're processing. You can identify each sample you deal in has that specific gold or other component, and then you can automatically guide them. And this should be a future of the mining, because otherwise we're handling too much waste in the process. But if we use this characterization, we could have mass rock or waste rejection as early as possible, but we have to look for the right index to distinguish different components. Practically what we need is combining the physics, combining the science of the light, as well as the crystallography, then we will find the right index to distinguish the mineral using this advanced characterization. And then our characterization is not characterization, it's rather process-oriented characterization. We characterize it not for knowing what is the chemical composition or mineralogical composition, but what that means for process. And regarding the characterization also, I have introduced here 3 main centers, which is specifically for our young student, the CERN in Swiss, or Max4 in Sweden, or Diamond Light in UK. This is the great places if you're trying to learn the modern characterization. They provide the free training in the summer or other places, specifically for people from universities. And as you can see, characterization, many of our Nobel lawyers, they actually get the Nobel Prizes because of the characterization. That shows how key is the characterization in modern, like the science, specifically in the mining. And one reason also I'm saying we have to move towards the crystal scale, atomic scale. These are the 2 classic examples of the enargite and pyrite. I know there's many studies have been performed to solve the problem of the hydrometallurgy regarding the enargite and chalcopyrite, but the conclusion was what we have done so far is in the micro scale. In order to solve the problem and move forward, we need to go to the atomic and crystal structure. Then we can understand what are the chemically or physically rate limiting factor in advancing and extracting valuable component from these 2 very valuable mineral, but slightly from process perspective, a problematic component. And the other example right now, we working on that part of our European project, we're doing the same approach for 5 different complex lithium-bearing mineral from different parts of the Europe. We also applying the same technique. We going all the way to the atomic scale, molecular scale, and not only in the hydrometallurgical perspective, but also from the bacteria perspective, we try to understand the DNA and also how indigenous bacteria could have advantage compared to the industrial and commercially available bacteria. My point is when we looking at the characterization, we shouldn't limit ourselves for type of the mineral and the amount of the mineral. When we're talking about the crystal practically has multi-layer of the information. It's similar to the DNA in human body. And we have to extract that, and we have to transfer that information to the process language. Like, for example, what is the age of the rock plays the role? If you have older rock, normally crush, grind easily. So my point is we have to benefit all those hidden information in atomic scale crystal structure and then try to advance our process in the right time. And one of the other aspects also we can learn the atomic scale, because when we're talking about the geology, the formation of the rock practically is the
when we try to extract the material, we're doing the geology in reverse. So if we understand how each mineral form, so the forming that also will be easy, like using the so-called like fluid inclusion, characterizing them. We learn the physical, thermodynamic, chemical condition of each mineral form, and through that also not only we can have clear process, but also we can try to synthesize some mineral. And now in Europe and elsewhere, synthesized material becoming alternative sources for critical raw material. Like in the case of the permanent magnet, many companies in Japan try to replace the rare earths with synthesized component. And one of the other aspects we have to move towards the crystal structure is the smart reagent selection. Like, for example, I give the example of the flotation. Almost for more than a century, there is less than 200 reagents in flotation in industry. But you can actually right now, by applying the chemistry and with a smart system, you can evaluate more than 1 million reagents in less than 10 minutes and find which reagent would be more suitable for mineral processing or floating, which would actually change, and we have more smart and more science-based reagent selection for flotation, for leaching. Similar practice we're doing for lithium using the different deep oxide. We synthesize the 7 again by early filtering of their component. And this is also in line for our center in University of Lincoln. We have a center which characterization in 2D, 3D, and atomic scale is the focus of that center, and we find significantly could help us to have more direct observation of any problem we're facing, not only in mining, but also in other sectors of the metallurgy. My second direction I think we should a bit more focus is the percolation leaching, and Chile is somehow a capital of that in the world. And the reason I'm saying, you know percolation, you have more knowledge, and as I do, we have a different type of the percolation in terms of in situ heap leaching, and compared to the normal processes, has less environmental footprint. You don't need crush that much as you have to crush. And also, this is also requires our clear understanding of the chemistry, because one of the dictating factors something can be done by heap leaching is we have to have a solvent extraction for that. So that is the job of the chemistry. If we don't have, the reason we have a heap leaching for copper is not like a copper can be ground, because we have a selective solvent extraction for copper, uranium, and gold. So the chemistry people could help to have further selective solvent extraction or ionics, and then we can further advance that. And we have done a huge amount of the work in that, as well as the many, and I have personally learned a lot being in Chile, which is, I believe, is the capital of this kind of the large-scale heap operation. And in terms of the in situ also is one of the reasons I like that. This initially started with the uranium. I just visited Kazakhstan. Now they move into the copper as well. And as you can see, less than 50 years, they moved from 60%, now more than 56% of the global uranium comes from in situ. And if you visit the in situ site, it's very green, very modern, and doesn't have that nasty open mind which public perhaps a bit resist in terms of the environmental perspective. And one other angle we have to a little bit rethink. We use this TBM in the tunnel, but why not? When we have a vein type of the deposit, we could actually benefit that, because this TBM could go in different angle. And if we have a clear, from geological perspective, clear understanding of our deposit, we can actually use that, specifically in the countries in Europe, which get in the the environmental permit to open the mine or to the underground mine. It's practically impossible. And one other idea I believe could help is looking at the innovative idea, specifically in crushing and grinding. This is not my idea. Practically started in US, known as the peaceful use of the nuclear facilities. And if you compare the image above, which is the nuclear test in Nevada, USA, and this is Chuquicamata in Chile.
it takes 5-6 decades to create Chuquicamata. But it takes 1 second, you create that, and you can turn entire area in the scale of the Chuquicamata with the powder. And because right now, 60% of our energy we consume in crushing and grinding. But we have a knowledge in terms of the performing nuclear facility in the safe manner. And why not use that and avoid unnecessary crush? Because the idea of the crush and grinding, literally turning particle to the size of the micron. So if we can do that, that would be also a game-changing. And finally, also, I would like look at the data perspective. My colleague will talk more about the modeling. I don't want to spoil most of the information, but as you know, in the era of the digitalization, mining need also move in that direction. But in order to have an effective use of the artificial intelligence, machine learning, we needed data. And we don't have data. And data means not like a data house. We need to classify very well-organized data. And I think mining company, if they are smart, they should actually share data free with university. And then university can actually analyze those data. But otherwise, they keep the data, they will spoil, and no one going to use that. So the smart company should freely give their data for everyone, and they analyze for them. One of the good examples is the project they did in Australia, and they used the data for almost 10, 20 years, and as a result of that, they actually invented unique mills like ESA mill, etc. So those data from company could give an academic opportunity, look at the trend, direction, and more innovative idea could merge. And this is also some of the study we did. We propose every nation need the mining data bank, and specifically Chile could be the role model, because Chile has more mining activity than many countries. But you need a national center for data, and that data will be absolutely free for your own university and other universities also. They might be accessed, but at least for universities in Chile should be free. And my final point also is, in mining industry, we cannot work silo. We have to look at the mining. We were discussing with Julian yesterday. We have to integrate 3 different pillars of the mining at the same time, namely geology, mining, and metallurgy. But this is only a technical integration. We need other layer of the information also have to play the role, economical aspect, environmental aspect, and also social aspect. Then we turn the concept like geometallurgy to more advanced term known as like sustainability, consciousness, metal extraction. Why we need to do that? Because right now every organization have to obligation for the sustainable development goal. And Chile or other people, like right now in our university, every time you submit your thesis, you have to submit 1 chapter, how your project is related for sustainable development goal, and which of those sustainable development goals your project covers. So because without that, many banks, they avoid giving the loan for industries. And it's better, our graduates, they get familiar, not only for integrated system in terms of the geology, mining, and metallurgy, but also the overall image of the green and sustainability approach. And as we also yesterday were discussing, when we're talking about the geometallurgy, many times people confuse geometallurgy means geology and metallurgy, but the main part also in between, which is the mining, need to be equally, even sometimes more important role in communication. And then we have more smart and sustainable processes. And as I said, unlike in the past, we're looking for one single element to extract. Right now, in any metal extraction, the idea is to have 0 waste and also full value extraction, not only for specific copper, but also for all potential byproduct. These are the examples we did in Sweden with looking at the silver, gold as a byproduct,
but your design should be as early as possible. If you have a copper mine, you cannot design process for copper, avoiding the byproduct. You cannot just start finishing the process and then look to modifying the process for byproduct. So the idea of the byproduct also need to be embedded in design as early as possible. Otherwise, later would be problematic to modify and make your process adaptable for this byproduct. And I would like just to conclude, in order to have more real-time integrated system approach, we need good use of the data, we need good use of the instrumentation, and also combining them with the broad image of the sustainability, green mining, then we will move more dynamic, flexible, and real-time geometallurgy. So I will end my talk, just would like to say thank you for my team. We work in different projects together, and I leave also my contact here in case anyone are interested. But thank you so much. Agradecemos la interesante conferencia del doctor Youssef Ghorbani y damos paso entonces a una ronda de preguntas. Aquí hay una consulta. We have a question. Yeah. Hola, soy Luis Rojas del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica del Norte. Thank you very much for your presentation, Youssef. I really enjoy it, but it's a lot of information, you know, and however, I'm really interested about this change that's moving from analytical chemistry, you know, mostly when we want to characterize from minerals, we had to submit acid digestion and usually to measure all the elements by atomic spectrometry or by ICP, you know, maybe optical emission or even mass, no? But now you show it that everything is moving toward, you know, dry laboratories, and you have shown many different kind of new advanced technologies that involve the physics and the electric magnetic radiation that physics knows very well how they work to characterize, you know, many minerals. But however, going to the point of view that the critical raw materials and the critical elements that we have a war, you know, about to get, you know, the countries want to get, you know, critical elements, and a good source of these elements are coming from waste as tailing. How you can apply this technology not only for making a mineralogy characterization, but only go deeper and to find if it's worthy or not, if different tailings are, you know, good, it could be good for metal critical recovery. And the second question, if you mentioned about the role of bacteria for sensors, if you can go also deeper about that. Sorry, bye-bye. No, I understand. I absolutely understand. Regarding the extracting critical raw material from the waste, you're absolutely right. Right now in Europe, the biggest rare earth deposit is in LKAB iron waste. And the reason I identify that, I was in Sweden for almost 5 years, and you can see LKAB have active communication with university. It wasn't like yesterday they identify rare earths. This was a historical communication. That was the reason I'm saying it's an obligation of each industry in country. They have active communication with university, and that investigation, we were looking at the iron waste, and then we're looking at the historical data, and we noticed when we're going deep in LKAB and we're looking at the iron waste, there is huge portion of the rare earths. And now they started actually having the Europe biggest rare earth processing. So building the data and sharing the data, definitely you can avoid. Like the problem is right now we're repeating. Like again, in Sweden, National Archive of the Core, it's like more than 200 kilometer core
fully scanned, not only for the physical characteristic, but also mapped with the XRF data, so they know that, and that is free for every PhD and every academic. So that is, I think, it's a role of the national organization. Build the data, then you can have a clear understanding of your main deposit, potential waste, what kind of the component you're looking for them. So it requires a little bit systematic, nationwide effort, not silo individual, but you're absolutely right. Regarding the second question, I forgot if you repeat. Yeah, we using bacteria. We identify, like, for example, I was having a communication with colleague from Universidad Católica. Yeah, right now in the geothermal brine, they identify the bacteria can resist a high temperature. And so this a little bit indigenous bacteria, since they already adapt to the environment, you don't have to do the adaptation. So we have 5 different non-spodum lithium from entire Europe, different country, different climate. So we just exploring their DNA and how indigenous bacteria could cope. Like normally when you have a bacteria, if you have a high portion of the lead, bacteria easily die. But we had a bacteria close to the Serbia, since automatically leaves the area with high lead, automatically adapt. So this kind of the information also gives the smart biohydrometallurgy for the process. Thank you very much. ¿Alguien tiene otra pregunta? Another question? Yeah, please. Yes. No? Okay. Okay. Queremos agradecer al doctor Gorbani por su presencia en ARMMIC 2025 y le solicitamos mantenerse en el escenario para entregarle un reconocimiento de manos de la rectora de la Universidad Católica del Norte, doctora María Cecilia Hernández Vera. Demos un fuerte aplauso al doctor Gorbani. Muchas gracias. Y a continuación queremos invitarles a un coffee break de 30 minutos para posteriormente continuar con nuestro segundo plenary speaker. Los esperamos.
one who smokes. If there's one who smokes. If there's one who smokes. If there's one who smokes.
¿Aló? Les invitamos a pasar a todos, por favor, para seguir con la segunda charla. ¿No se escucha? Hola. Queremos invitarles a todos a que puedan entrar nuevamente al auditorio para seguir con la charla. Sí. Hacemos una invitación entonces a todos los participantes de este evento que puedan ya entrar al salón para seguir con nuestras presentaciones del día de hoy. Reiteramos entonces la invitación para todos los que estén al exterior del auditorio para que puedan hacer ingreso y seguir con esta actividad. Reiteramos entonces la invitación a que podamos acceder al salón para seguir con nuestras exposiciones.
Bien, vamos a comenzar entonces con el segundo bloque. Agradecemos nuevamente su presencia y les damos la bienvenida al segundo bloque de esta ceremonia inaugural de ARMMIC 2025. Damos la más cordial bienvenida al doctor Julián Ortiz Cabrera. Él es Professor and Mark Cutifani Anglo-American Chair in Mining Innovation at the Camborne School of Mines, University of Exeter, United Kingdom. El doctor Ortiz Cabrera presentará la conferencia titulada Advanced Mineral Research Modeling, Technologies to Achieve a Lead Research Model. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso para que nos pueda compartir su conferencia. Gracias. Buenos días. Bueno, soy profesor en Camborne School of Mines, estoy también a cargo de la cátedra Anglo-American de Innovación en Minería y además soy cofundador de una empresa de tecnología canadiense llamada Annapurna Suite que de alguna manera materializa o transfiere algunas de las ideas que he desarrollado a lo largo de mi carrera. Hoy día les voy a hablar, el título es un poco largo, acerca de modelamiento de minerales avanzado con una visión que es la que espero que se lleven para la casa, sobre todo la gente que es más joven y que tiene toda su carrera por delante. Entonces voy a partir un poquito con contexto, un poco parecido a cómo Yusef nos habló de cómo la tecnología simplemente ha crecido en términos de tamaño, pero no ha cambiado mucho. En evaluación de recursos, si es que uno mira un poquito cómo se hace, poco ha cambiado desde los años 50. Si es que ustedes miran informes de recursos, la mayor parte de los proyectos se hacen con métodos geométricos de estimación, inverso a la distancia, o con un método geoestadístico que los que son mineros debieran conocer, que se llama kriging, ordinario. Hay un estudio que hizo Jeff Boisvert con uno de sus estudiantes de doctorado, donde analizó 175 informes técnicos y en prácticamente el 90% lo que se hace es inverso a la distancia y kriging ordinario. Y yo puse aquí intencionalmente, no sé si esto puntero servirá, pero ahí a la derecha, perdón, déjenme volver atrás. A la derecha puse esa figura del año 73 de cómo se hacía la interpolación con pura geometría, con polígono, de uno de los manuales de ingeniería de minas del SMI, de la Society of Mining Engineers de Estados Unidos. Las cosas como que no han cambiado mucho, somos bien lentos. Entonces, un poco para darles historia, lo que está ahí a la derecha es el paper de Danny Kriege, que es la persona en honor a la
cual el método de estimación se llama kriging. O sea, si hubiera sido González, estaríamos todos haciendo Gonzaling o algo parecido. Es el paper de 1951, en el que él como que estableció los fundamentos de la técnica de estimación que todavía usamos hoy día. Y yo, que soy un poco ratón de biblioteca, me gusta mirar un poco más atrás y encontré por ahí que parte del origen de las ideas del paper de Kriege son de 1919, de un señor Watermeyer en Sudáfrica, que ya trabajaba con esta idea de hacer promedios ponderados de ley en el contexto de distribuciones asimétricas, que son las distribuciones que nosotros encontramos de las leyes de cobre, de oro, etc. Entonces, es interesante ver cómo de una idea muy simple, geométrica original de 1919, Danny Kriege desarrolló esta idea de poder hacer la mejor estimación posible de los bloques en el año 51-52. Y Materon, un profesor francés, un estadístico francés, matemático francés, formalizó todo eso en una teoría que es lo que nosotros hoy día conocemos como geoestadística, ¿ya? Y desde entonces, y eso fue el año 63 en su tesis de doctorado, desde entonces han pasado muchas cosas, pero nosotros como el caracolito de ahí abajo no hemos adoptado ninguna. Somos muy lentos en la adopción de todas estas técnicas nuevas que hay. Entonces, quería darles este contexto un poco para contarles qué es lo que se puede hacer eventualmente, ¿ya? Y ver, digamos, partir desde dónde estamos hoy día hasta dónde uno podría soñar que podríamos estar hoy día, así que le pusiéramos un poco de intención a esto. Entonces, hoy día, ¿cómo se hace la estimación de recursos? Hoy día uno parte con la base de datos que tiene las leyes, que son las que uno analiza en el laboratorio a partir de las muestras, los logueos que hacen nuestros colegas de geología, que miran los sondajes y definen la mineralogía, la alteración, la litología. Y normalmente a partir de esa información uno hace una interpretación geológica. Hay un equipo de geología que se imagina la génesis del yacimiento y en función de eso construye un modelo geológico con un montón de información blanda, además de esta información dura que son las muestras. Y con ese modelo geológico nosotros, los estimadores de recursos, definimos dominios, que son poblaciones donde la ley se comporta de manera más o menos homogénea, y luego hacemos una estimación de esos atributos en un modelo de bloque, y después tomamos decisiones. Se lo pasamos al planificador para que decida qué hacer con eso, ¿cierto? Ese es un poco el proceso hoy día. Ahora, uno podría hacer cosas un poquito más sofisticadas, porque la tecnología existe hoy día. Entonces, a partir de esta definición de dominios, uno podría, en vez de estimar la ley directamente, uno puede generar modelos simulados. Y esos modelos simulados representan lo que el yacimiento podría ser y capturan la variabilidad por un lado, pero también el riesgo asociado a esa estimación que tenemos. Bueno, y en función de eso uno puede tomar decisiones. Entonces, yo diría que este es como el estado hoy día. La mayor parte de las compañías se viene por este camino, define un modelo estimado de bloques, reporta sus recursos en función de eso, y algunas que son un poquito más innovadoras se entusiasman y se vienen por este camino, hacen algunas simulaciones y definen cuál es el riesgo asociado a esos recursos. Pero en realidad podríamos hacer mucho más. Hay muchas técnicas adicionales que ya tienen un cierto nivel de madurez que podríamos integrar a nuestros flujos de trabajo. Por un lado, lo que yo les mostraba antes en que había un modelo geológico, aquellos que conocen o que tienen algún amigo geólogo, pregúntenle. La interpretación geológica es como 90% arte. Y entonces, si es que uno tiene sondajes cada 100 metros, cada 200 metros de espaciamiento, todo lo que uno interpreta entre medio está sujeto a errores, ¿ya? Entonces, si es que uno quiere tomar en cuenta ese riesgo, uno puede hacer, a partir de la base de datos de sondaje, uno puede hacer, en vez de una interpretación geológica, uno puede simular escenarios de lo que la geología podría ser. Y entonces se pueden imaginar que esto de alguna manera abre un árbol de posibilidades en que uno tiene un montón de escenarios posibles de cómo podría ser la geología entre esos pocos sondajes donde uno efectivamente conoce lo que hay. Y después, bueno, uno se puede ir por el camino de la estimación o se puede ir por el camino de la simulación de las leyes, ¿ya? Ese es un poco el flujo de trabajo típico que uno hace en estimación de recursos. Y bueno, la idea de esta presentación es contarle que se puede sistematizar todo esto y en realidad podemos hacer modelos que son mucho más ricos en información
para la gente que toma decisiones, para los gerentes, para los planificadores, para la gente que trabaja en metalurgia aguas abajo, que necesita entender cuáles son las propiedades de los materiales que le estamos mandando a la planta, ¿ya? Y eso involucra el poder construir modelos de recursos que tomen en cuenta la incertidumbre en los parámetros, las tendencias que pueden tener las distintas variables y la incertidumbre en la geología y en las leyes, ¿ya? Ahora, además de todo eso, tenemos que salir del enfoque univariable, donde simplemente modelamos la ley de cobre, ¿ya? Porque la ley de cobre, como hablaba Youssef recién, no nos dice todo respecto a cuánto metal vamos a recuperar. Necesitamos entender la relación entre el cobre y el arsénico, necesitamos entender si el cobre es soluble o no soluble, necesitamos entender cómo va a responder a un cierto proceso. Por lo tanto, además de modelar las leyes, hay que modelar variables geometalúrgicas, la recuperación, la dureza, el consumo de energía, el uso reactivo, etc. Todo eso hoy día se puede hacer. Entonces, el mensaje es, podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Ahora, aquí se me sale un poco el alma de profe, así que me van a tener que perdonar que voy a mostrarle un par de ecuaciones. Pero, ¿en qué consiste? Los principios son súper simples. Lo que uno hace cuando hace estimación es una cosa muy intuitiva. Esencialmente uno define un dominio en el que la variable existe, ¿ya? Un dominio espacial, que es lo que el modelo geológico nos da. Nos dice cuál es ese dominio de estimación. Y cuando yo estoy interesado en estimar la ley, por ejemplo, o cualquier atributo en un punto determinado, yo voy a usar la información que está en una vecindad. Voy a usar las muestras que encuentro en una vecindad y como en realidad no sé cuál es la ley, voy a usar las matemáticas. Lo que uno hace es que modela entonces esa variable como una variable aleatoria. Y ahí ya se asustó la mitad de la audiencia, ¿cierto? Pero vamos a hacer ese ejercicio mental de creer que la variable puede tomar un valor dentro de una distribución de probabilidad, porque en realidad yo no conozco el valor real que tiene, ¿ya? Entonces vamos a modelarla. Obviamente, donde yo tengo una muestra, como esta, yo sé que su distribución es un solo valor, porque tengo certidumbre absoluta acerca de su valor. Entonces ese es el proceso. Y bueno, y lo que uno utiliza, lo que uno explota aquí, es el hecho de que las muestras están correlacionadas entre sí, ¿ya? Y todos tenemos esa intuición. Si es que yo hago un sondaje aquí y me sale una ley de oro alta, si hago un sondaje inmediatamente al lado, lo más probable es que la ley también sea alta, porque hay continuidad espacial. Entonces, uno explota esa idea de que las muestras están correlacionadas entre sí y de que las muestras están correlacionadas con el punto que estoy tratando de adivinar. Y eso lo que hace es que genera un sistema de ecuaciones, ¿ya? Me voy a pasar rápido aquí. Sistema de ecuaciones que cuando uno resuelve determina cuánto peso asignarle a cada muestra. Eso que les acabo de contar en 2 láminas, eso es la geoestadística, no es mucho más que eso. Ahora, uno puede expandir esto a varias variables y en el fondo estimar propiedades de las variables aleatorias a través del condicionamiento que tienen con las muestras en su vecindad, ¿ya? Y eso finalmente es todo lo que uno explota en evaluación de recursos. No más ecuaciones por un par de minutos ahora. Entonces, volviendo un poco a cuál es la práctica actual. Hoy día, la gente que trabaja en esta área sigue una cierta receta. Y la receta es bastante directa. Uno primero hace un estudio exploratorio de los datos, determina estos dominios de estimación, determina si la ley cambia mucho al pasar de un dominio a otro, por lo tanto se hace un análisis de contacto para ver si esos contactos son duros o blandos o transicionales. Muchas veces uno necesita también hacer un análisis de los valores anómalos, los outliers, los valores radicalmente altos, porque uno no quiere artificialmente crear bolsones de alta ley con esos valores, entonces los castiga un poquito. Y todo eso está súper documentado. Toda la gente que trabaja en esto tiene como la práctica de cómo se hace todo eso. Una vez que ese estudio exploratorio está completado, uno hace el análisis espacial. Uno mira cuán correlacionadas están esas muestras en el espacio, define un variograma, que ahí de nuevo se arrancó la mitad del auditorio, porque a nadie le gustan los variogramas ni modelarlos. Y una vez que uno tiene el variograma caracterizado, lo que viene es la fase de estimación, en que lo primero es definir cuál es el vecindario en el que voy a buscar información y luego simplemente hago la estimación que consiste en encontrar esos pesos. Ese procedimiento es el que todo el mundo hace cuando aplica kriging ordinario. Y hay un montón de libros
que explican todo eso, ¿ya? O sea, está súper bien documentado. Puse el libro intencionalmente en castellano y en inglés ahí, para que todos tengamos posibilidades. Ahora, ese flujo de trabajo que es el de Kriging, uno lo puede hacer un poquito, complicar un poquito y agregarle una etapa en el que en vez de estimar la variable directamente, yo voy a estimar su distribución y a partir de esa distribución voy a simular un valor que luego retroalimento al sistema para poder ir condicionando y crear distintos escenarios de esas leyes. Eso se puede hacer en el caso de las variables continuas como las leyes y también se puede hacer en el caso de la geología. Yo puedo simular cuál es la probabilidad de encontrar un cierto tipo de roca en un punto, ¿ya? Y de nuevo, el flujo de trabajo es más o menos, está más o menos bien establecido, es relativamente sencillo. Entonces esas son técnicas que se llaman, en el caso de la estimación de variables categóricas, se llaman Kriging de indicadores. En el caso de crear escenarios de la geología, se llama simulación de indicadores, ¿ya? Hay otras técnicas también, por supuesto, pero básicamente eso es lo que uno busca. Entonces, hoy día los desafíos de la estimación de recursos tienen que ver con cuantificar la incertidumbre, entender cuánto riesgo está asociado cuando uno toma decisiones con ese modelo, el incorporar relaciones entre muchas variables, cuando yo tengo cobre y el cobre está correlacionado con el arsénico, por ejemplo, bueno, eso va a afectar mi plan minero. El planificador quiere sacar la mayor cantidad de metal posible, pero no puede superar un cierto umbral de arsénico, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo esa relación bien caracterizada, no voy a ser capaz de anticipar que voy a encontrarme con un problema al momento de producir. Entonces, el integrar múltiples variables es súper importante para lo que les acabo de contar en planificación, pero también para el desarrollo de modelos geometalúrgicos. Y bueno, en operaciones, normalmente las minas van adquiriendo datos de manera continua en el tiempo. Esos datos que uno va adquiriendo debieran retroalimentar el modelo, ¿no es cierto? Y eso es algo que hoy día no estamos muy acostumbrados a hacer, somos más bien estáticos en la creación de los modelos. Creamos el modelo y ese modelo queda fijo por 3 meses hasta que colectamos toda la información de los próximos 3 meses y actualizamos el modelo. Pero entre medio no se actualiza el modelo. Entonces, estamos dejando pasar ahí una oportunidad de hacer una actualización de un intervalo más corto en nuestros modelos de recursos. Y bueno, y también hay un desafío respecto a cuáles son los mejores parámetros para hacer la estimación, de modo de mantener el modelo lo más que reconcilie lo mejor posible con lo que voy encontrando en el tiempo, ¿ya? Y eso tiene que ver entonces con aprender a partir de los datos y optimizar mis parámetros, cosa que el modelo siempre esté bien ajustado. Este es como el sueño del pibe, el modelo que predice, ¿ya? No siempre funciona, pero uno trata. ¿Cuáles son las barreras? Las barreras, yo diría que una de las primeras barreras es que hay poca gente entrenada en esta área, ¿ya? Mohamed, mi colega aquí, geoestadístico de aquí de la UCN, conoce todo esto, pero es súper poca gente que trabaja en esta área. Por lo tanto, hay que entrenar más gente y hay que facilitar el uso de estas herramientas. Lo segundo es que integrar datos y procesos de distinto tipo en general no es muy fácil y eso requiere algún grado de esfuerzo y de desarrollo de tecnología. Tercero, las herramientas son poco flexibles. Uno encuentra el software comercial que ustedes aprenden a usar en la universidad y que usan en las operaciones, muchas veces te deja hacer A y B, pero si tú quieres hacer algo un poquito distinto, se pone súper difícil y entonces no te deja innovar realmente. Bueno, y lo otro es que los modelos toman tiempo de construir. Uno puede tener un modelo de bloques de un yacimiento que tiene 60 millones de bloquecitos y que está estimando 15 variables, ¿ya? Entonces, en realidad, en tiempo de cómputo eso puede ser una barrera también. En la práctica, entonces, uno tiene modelos en varias etapas. Esto no es tan simple como construir un modelo como el que les mostraba aquí. Si ustedes miran este flujo, uno construye un modelo de recursos de largo plazo, pero después, en base a eso, hace un diseño, lo pasa a reserva, y en la medida que va adquiriendo datos de producción, va reduciendo la escala temporal de ese modelo a mediano plazo y corto plazo, llegando a modelos que son desde el modelo de largo plazo que da el life of mine, el tiempo de vida de la mina completa, que pueden ser 50 años, que tenemos una predicción de los próximos 50 años, a modelos de corto plazo y de control de leyes que pueden ser diarios, ¿ya? O sea, de muy corto tiempo.
Y bueno, ya a eso uno le puede agregar que hay stockpiles metidos y que la producción de los stockpiles se va a la planta también y cómo predecimos todo eso. Por lo tanto, esto es bastante más complicado que construir un solo modelo. Hay múltiples etapas, siempre hay datos nuevos que van apareciendo y tenemos un montón de iteraciones en los que tenemos que ir conciliando de alguna manera estos modelos desde el corto plazo hasta mi modelo a largo plazo. Todo tiene que cuadrar de alguna manera. Si no, a alguien probablemente le va a llegar un tirón de oreja. ¿Cómo se hace hoy día? Se hace de manera batch. O sea, hacemos un modelo y lo dejamos ahí, estático, con un procesamiento que en general es global. Normalmente se hacen modelos que llamamos determinísticos, es decir, que son modelos estimados que nos dan una sola respuesta y nosotros sabemos que esa respuesta está incorrecta, es una estimación. En la realidad no va a ser exactamente ese valor. Muchas veces se hace todo el proceso con un montón de pasos y parámetros manuales que tienden a facilitar el error humano, uno a veces se equivoca. Y el análisis generalmente se hace ex post, que yo prefiero llamarlo post-mortem, para que duela más, porque en el fondo uno ya se equivocó. Si es que yo miro cuán malo fue mi modelo, 3 meses después, ya digamos que cometí el error de producir por 3 meses con un modelo malo. Eso tiene un costo. Lo que uno debería tratar de hacer es tener un modelo que se actualiza en tiempo real. Y en general, bueno, uno se encuentra con que no hay tiempo. En las operaciones no tienen tiempo y eso nos conduce a tener modelos que no están al día y que tienen una exactitud limitada. Digamos. ¿Qué es lo que uno quisiera? Y aquí es donde voy a hablar un poquito de la tecnología. Uno quisiera poder tener este mismo flujo de trabajo, pero con un montón de loops de retroalimentación, cosa que uno vaya corrigiendo los modelos, ojalá en tiempo real, y que con eso pueda mantener la consistencia entre los modelos en distintas escalas temporales. Eso implica intervalos cortos, correcciones dinámicas, procesamiento local de la información, modelar además el riesgo asociado, no tener un solo modelo, sino que poder generar escenarios, cosa de poder tomar la mejor decisión posible, automatizar la forma en la que se definen todos los parámetros y que por lo tanto haya flujos de trabajo que sean rápidos y que nos den una respuesta prácticamente instantánea. Y que espero que ustedes compartan. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese sueño? Aquí es donde voy a hablar un poquito de cuáles son los desafíos y las herramientas que nos permiten llegar a eso. Hay 4 aspectos que voy a brevemente discutir, me voy a centrar principalmente en las herramientas avanzadas, pero parte de los desafíos son la estimación de parámetros, cómo definimos todos los parámetros que hay que meter, cosa de poder hacerlo automáticamente. Lo segundo es que la computación sea rápida, es decir, que los modelos se produzcan en poco tiempo y no haya que esperar 2 días a que salga un modelo. Tercero, cómo lo automatizamos. Y finalmente, cuáles son las herramientas innovadoras que podemos incorporar en estos flujos de trabajo. Entonces, en términos de estimación de parámetros, como les decía, los flujos de trabajo están súper bien documentados. Hay un montón de papers y de libros que discuten cómo uno va haciendo cada paso en la definición de los dominios, en el análisis de contacto, en la variografía, en la definición de anisotropía y la definición de los distintos dominios de estimación. En general eso está súper bien mapeado. Es fácil seguir pasos y seguir recetas y llegar a una decisión respecto a esos parámetros de estimación bastante razonable. Segundo, la pregunta de la computación. ¿Cómo lo hacemos que el cómputo sea rápido? Bueno, todos ustedes tienen teléfonos celulares y han usado cosas en la nube, ¿no es cierto? Uno puede implementar los algoritmos de estimación y de simulación de manera optimizada para que corran en la nube con tantos procesadores como uno necesite, de modo que la respuesta llegue rápido, ¿ya? Y eso se puede hacer fácilmente contratando servicios de cómputo en la nube. Y obviamente implementando los procedimientos de manera inteligente para que puedan correr rápido en la nube. Tercero es cómo automatizamos. Y aquí esto es un poco quizás la venta de lo que hacemos en la empresa de tecnología, que es básicamente tomar la data y que automáticamente se genere un modelo sin intervención humana. Y eso suena terrible, pero sin intervención humana. Tengan paciencia, vamos a llegar a donde intervenimos. Entonces uno toma los datos
y automáticamente se produce el análisis de contacto, la definición del tratamiento de los valores erráticos, el modelamiento de la variografía, la definición de los planes de estimación y finalmente la ejecución de esa construcción del modelo de bloque. Y eso lo que genera entonces es un resultado, es un modelo de bloques del yacimiento que sale solo, un clic, un poco más que un clic, pero básicamente un clic, sin que uno tenga que mirar y meterse en todos los detalles. Obviamente uno no quiere eso. Ese modelo probablemente los va a llevar a una calidad, digamos, comparable a lo que hace un ser humano, como del 90%, 95%. Pero como nosotros somos exigentes, vamos a abrir la configuración, un experto, una persona que sabe, que trabaja en esta área, va a abrir la configuración y va a después poder revisar cada uno de los parámetros que fueron definidos y los análisis asociados a esos parámetros, y va a poder retocar y corregir lo que sea necesario. Ahí es donde está el humano envuelto en el loop, ¿ya? Y una vez que hizo todas las correcciones y las mejoras, lo vuelve a correr y el flujo de trabajo queda establecido, en 2 pasadas, digamos. Ese es un poco el sueño. El sueño es que uno no tenga que estar revisando cada vez que hay que hacer el modelo, ingresando todos los parámetros, sino que uno genera el modelo automáticamente, revisa los parámetros y después lo deja fijo para uso futuro. Entonces, en parte lo que se puede hacer es tener estos flujos de trabajo completamente optimizados, en los que todos los procesos inicialmente son automáticos y que luego el usuario puede ajustar los parámetros necesarios y hacerle clic, y eso genera un nuevo modelo actualizado prácticamente en tiempo real, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos un modelo de recursos vivo, un modelo que está siempre actualizado. Entonces, ¿cuáles son las cosas adicionales que hacen que esto sea interesante? Porque obviamente automatizar lo que uno ya hace, claro, nos hace la vida más fácil, tenemos más tiempo para ir a tomar un café y conversar con los colegas, pero eso no resuelve ni mejora a la industria. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener esto implementado en estos flujos de trabajo automatizados? Es que uno puede sofisticar las cosas, hacerlas más avanzadas. Una primera pregunta es si es que yo tengo un conocimiento de la geología y la geología tiene un campo de direcciones, la orientación, por ejemplo, de mis vetas cambia en el espacio. Bueno, yo quiero poder estimar en un punto cuál va a ser la orientación de la veta si tengo un par de posiciones donde conozco la orientación de esa estructura. Entonces, para eso se pueden crear campos de anisotropía local automatizados. Última ecuación que les muestro. Y esto se puede hacer básicamente definiendo datos condicionantes donde uno conoce azimut y dip, o sea, azimut e inclinación de la orientación de una cierta estructura, y se usa una cosa que son estas matrices de direcciones de coseno, que se transforman luego a una figura media abstracta matemática que se llama cuaterniones, que es un vector de 4 dimensiones que se puede interpolar para modelar direcciones. Entonces se hace una transformación a cuaterniones, se interpolan esos cuaterniones y luego se transforma de vuelta, cosa que uno tenga entonces en esta posición un azimut y una inclinación estimada. Y claro, eso se ve horrible ahí, pero se ve bien bonito en la práctica. Vamos a ver si esto funciona. Esto lo que hace a partir de información de sondaje es que me permite tener un campo de direcciones locales de la continuidad espacial en cada punto de mi modelo. Esa continuidad espacial puede estar condicionada por información geológica, orientación de estructuras, por ejemplo, orientación de los cuerpos geológicos, o se puede inferir directamente a partir de las leyes de cobre en una vecindad. Y yo puedo estimar cuál es la dirección de continuidad de esas leyes y generar un modelo entonces que persigue de alguna manera la orientación de las zonas de alta ley en la mina, ¿ya? Se puede hacer automáticamente, con información súper limitada, que es la información de la campaña de sondaje. Y eso lo que hace es que nuestros modelos, cuando los estimamos o los simulamos, respetando esos flujos, esas direcciones de anisotropía local, sean modelos que se adaptan mejor a la geología. Un segundo set de herramientas son las herramientas para modelar la posición y la extensión de los dominios geológicos. Y yo les conté antes que existían las técnicas llamadas de simulación de indicadores. Hay otras técnicas que son un poquito más interesantes y más complejas, que hacen el
el modelamiento de los contactos entre distintas litologías, por ejemplo. Entonces, si uno ve un ejemplo en el que el modelo geológico me dice, estas son mis distintas litologías, yo puedo ver qué colores interactúan con cuáles, ¿ya? Y en función de eso se arma un árbol de decisión que de alguna manera define cómo esos dominios van a estar simulados en contacto unos con otros. Y lo que eso permite generar son modelos en los que yo puedo tener variabilidad en la extensión y posición de esos volúmenes, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que cada escenario que muestro aquí, que va cambiando, tiene un volumen levemente distinto y eso me da una idea del riesgo asociado a esos dominios geológicos. Entonces con eso resolvimos mejorar el modelamiento geológico. Lo que viene después es modelar muchas leyes o muchos atributos continuos simultáneamente. Yo puedo querer, si tengo un yacimiento, uno lo puede llevar al extremo. Yo quisiera poder modelar toda la geoquímica en todos los puntos, o sea, 60 variables o 70 variables, ¿ya? Obviamente eso es complicado, porque las relaciones entre esos elementos pueden ser relaciones bien complicadas. Pero hay técnicas que lo que hacen es que simplifican de alguna manera esas nubes de puntos, esas relaciones entre todas las variables, llevándolas a una distribución que es fácil de manejar desde la teoría, que es la distribución multigaussiana. Entonces lo que se hace es que se hace un proceso iterativo en el que uno transforma las variables originales en unas variables abstractas, auxiliares, que son fáciles de modelar y que luego se pueden transformar de vuelta. Y lo que eso genera es que si yo tengo, no se ve muy bien, pero si yo tengo un set de varias variables y cada par de variables tiene una relación levemente distinta, lo que yo quiero es que los modelos que yo construya respeten estas relaciones, ¿ya? Y eso es lo que se consigue con esa técnica de transformación multivariable llamada PPMT. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve implementar todas estas cosas, tener los flujos de trabajo simplificados y automatizados? Bueno, sirve para hacer cosas como probar qué es lo que pasa si es que cambio mis parámetros y tratar entonces de calibrar los parámetros a lo que va saliendo en producción. Entonces aquí hay un ejemplo de distintos enfoques de tratamiento de leyes altas. ¿Ya? Poner distintos umbrales, hacer capping de distinto tipo o corregir el radio de influencia de cada escenario. Y aquí uno puede ver cómo cambian las medias locales en función de la restricción que uno impone, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo restringo poco los valores altos, van a tender a desparramar leyes en la estimación, va a subir todo el modelo de bloque en ley, ¿ya? Y eso puede ser peligroso. Entonces, aquí uno puede fácilmente ver cuál es el impacto de cada uno de esos escenarios y fácilmente uno puede hacer una reconciliación con los datos de producción en la medida que van saliendo y determinar cuál de estos parámetros es el que mejor se ajusta a esa reconciliación con producción. Lo mismo se puede ver con la curva de tonelaje ley, misma idea, digamos. Cada supuesto respecto a cómo voy a hacer el tratamiento de las leyes altas va a cambiar la curva de tonelaje y ley, tonelaje sobre ley de corte y ley media sobre ley de corte para distintos umbrales, y por lo tanto uno puede usar eso para reconciliarlo con producción. Otro aspecto importante muchas veces en los modelos es entender si los contactos son blandos o duros entre los dominios. Es decir, si las leyes de muestras que están en el sector negro me sirven para estimar leyes en el sector rojo. O sea, si puedo usar esos datos y pedirlos prestados para interpolar en el dominio rojo. Y eso se hace a través de una matriz de contacto, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver que tengo dos ejemplos. Uno en el que estoy usando límites duros, que los bloques del dominio 20 se usan solo con las muestras del dominio 20, o aquí yo combino algunos y hago límites blandos entre algunos dominios, mezclando la data para estimar todos los bloques de todos esos dominios, ¿ya? Y eso de nuevo se puede evaluar con las curvas de tonelaje ley y hacer una reconciliación. Lo que uno puede entonces generar fácilmente son modelos de dominios y hacer la comparación de qué es lo que pasa si es que uso contactos duros o contactos blandos, qué es lo que pasa con la simulación también, ¿ya? Cuando modelo genero escenarios de simulación que me dan una idea del riesgo en las leyes y en los dominios. Y no es por, esto no es lenguaje técnico, no es por cachiporrearme, no sé si lo van a poder traducir a Yusef, pero construir un modelo puede hacerse en pocos segundos.
Es decir, la generación y la estimación de todo este modelo puede tomar 12 segundos, 30 segundos. Yo puedo generar 50 escenarios en un par de minutos, ¿ya? Y por lo tanto puedo generar modelos muy rápidamente, muy ágilmente, para poder hacer reconciliación, para poder validarlo y para poder mantener idealmente los modelos siempre al día, tanto como pueda, ¿ya? Quizás parte del interés de generar estos escenarios simulados es que uno puede ver cómo esos modelos simulados son distintos que la estimación. En qué sectores yo tengo más incertidumbre, por ejemplo. Ustedes pueden ver aquí, esta es la tendencia vertical de las leyes, en profundidad. Pueden ver que en superficie tengo mucha incertidumbre, en el fondo también tengo bastante incertidumbre. Y eso puede decirnos que necesitamos más datos. Si es que yo quisiera reducir ese riesgo, yo o tengo que entender mejor la geología o tengo que tener más sondaje. A veces para entender mejor la geología necesito más sondaje también, ¿ya? Entonces esto nos da una idea de riesgo que puede ser importante para tomar decisiones respecto a sondear más o producir en ciertos sectores. Un último ejemplo, este es un caso real, en realidad todos los casos son reales, pero este es un caso más reciente que hicimos, donde hicimos un modelo integrado de simulación de la geología, simulación de las leyes, para hacer un análisis del riesgo en los planes mineros de los 2 próximos años de una operación acá en Chile. Entonces, aquí les muestro algunas imágenes. Este es el modelo geológico hecho por los geólogos, por el equipo de geología. Estos son un par de simulaciones a partir de la data logueada de mineralización, litología y alteración. Nosotros generamos 100 escenarios de potencialmente lo que puede ser la geología. Obviamente uno encuentra que hay consistencia, quiere decir que los geólogos no hicieron mal su trabajo y nosotros tampoco, afortunadamente. Se ve bastante consistencia, pero sobre todo en las zonas donde hay contactos uno encuentra variabilidad. Una vez que uno tiene los dominios simulados, este es el modelo estimado que tenía el cliente, ¿ya? Que era un kriging ordinario convencional, una variable o varias variables estimadas independientemente. Nosotros lo que hicimos fue tomar cada uno de estos escenarios de dominio y condicionar la simulación de las leyes correspondientes, entonces generamos 50 o 100 escenarios de leyes distintos, que capturan lo que no sabemos de la geología y lo que no sabemos de las leyes, ¿ya? Esa es parte de la idea. Y bueno, y la idea era poder reflejar ese riesgo, cosa que nuestros colegas en planificación, cuando toman decisiones respecto a una fase o a un banco que van a extraer en el próximo periodo, tengan alguna idea de si están metiendo el dedo en una sopa muy caliente o no, digamos, si se van a quemar o no, ¿ya? Entonces, uno puede calcular a partir de los 100 escenarios que construye, uno puede calcular la ley esperada, que es el promedio de esos 100 escenarios, puede calcular también el coeficiente de variación, que es un reflejo de la varianza, ¿ya? Y en función de eso, uno puede pintar el modelo con bloques que son confiables, bloques que son menos confiables y bloques que son peligrosos, ¿ya? Entonces aquí uno encuentra que, digamos, en esta fase particular hay una zona, digamos, que está bien estimada, digamos, no hay mucho riesgo, pero hay una zona amarilla donde hay un poquito más de riesgo y hay un par de sectores rojos que son sectores donde tenemos poca confianza en el modelo, ¿ya? Y eso para el planificador es importante porque si es que en un mes determinado el 40% de sus bloques son rojos, lo más probable es que ese mes el modelo va a andar más o menos nomás, ¿ya? Y por lo tanto lo que uno debiera hacer ahí es o revisar el modelo y adquirir más datos o cambiar el plan, cosa de diluir un poco el riesgo, ¿ya? Entonces esa es un poco la intención aquí. Yendo un poquito más allá, si yo me proyectara en unos 5 años, ¿qué es lo que uno quisiera? Uno quisiera poder hacer minería de precisión. Eso significa que la minería, que la operación está facilitada por modelos que están vivos, por modelos que están siempre actualizados. Entonces, toda la información que sale de mis pozos de tronadura que va al laboratorio se alimenta al flujo automático. El flujo automático inmediatamente actualiza el modelo y se lo reporta a la gente de operaciones. Y bueno, eso además puede ayudarme a actualizar mi geología, puedo tener tipos de mineral distintos. Y de la misma manera yo podría usar toda la información, y esto es algo que todavía no está implementado, pero que es posible implementar,
toda la información de mis equipos y del Fleet Management System, del dispatch, para poder alimentar esos flujos automáticos también. ¿Ya? Y poder entonces entender cómo van cambiando en la medida que yo voy explotando el yacimiento, cómo van cambiando las características de los materiales a los que estoy accediendo. Entonces, la visión, y este es el sueño para los más jóvenes, estas cosas se pueden hacer. Lo que falta es que hay un montón de barreras que hay que ir rompiendo. Hay que romper barreras de interoperatividad entre software, por ejemplo. Cómo accedo a la base de datos para directamente leer los datos sin que un humano tenga que bajar la información y subir la información. Que se comuniquen directamente de manera sistémica. Entonces, un poco para cerrar mi presentación, la geoestadística lo que hace es que entrega métodos que están bien probados, que tienen 75 años de confirmación, para hacer estimación, es decir, predicción, y también para hacer simulación, es decir, cuantificar el riesgo y la incertidumbre asociada a nuestras decisiones, tanto en la geología como en los atributos continuos como las leyes o las variables metalúrgicas. Las técnicas avanzadas que les mostré permiten hacer que los modelos sean mejores, que se adapten mejor a los cambios locales que uno encuentra, que integren relaciones multivariables que son súper relevantes para la función, para la respuesta que uno anda buscando cuando toma decisiones respecto al yacimiento. Los flujos de trabajo permiten la caracterización de variables categóricas y continuas, que son todas las variables finalmente importantes en el modelamiento del yacimiento, resultando en una caracterización conjunta del riesgo que de alguna manera integra todas las variables que están involucradas en las decisiones que tomamos. Lo que uno debiera hacer, si es que yo tuviera que tirarle las orejas a todos, es que todos tienen que estar usando todos los datos disponibles, todas las variables disponibles, todo el tiempo. Si ustedes dejan un dato fuera, no están haciendo la pega. Suena terrible, pero eso se puede. Y eso conduce a tener modelos vivos que nos entregan una predicción y nos entregan también un reflejo de la variabilidad que vamos a encontrar, de la incertidumbre que está asociada a nuestro modelo. Y eso es la única forma en la que podemos tomar decisiones basadas en riesgo, generar modelos que están continuamente actualizados con retroalimentación y que además tienen parámetros que pueden ir aprendiendo de los mismos datos. ¿Ya? Y lo que yo esperaría es que mis colegas de recursos lleguen el lunes en la mañana al trabajo, se sienten en su computador, lo abran y el computador les diga: no se preocupe, su modelo fue actualizado, no hay ninguna sorpresa. No tiene que hacer nada, está listo. Ese es el sueño. Los beneficios, esencialmente, es hacer bien el trabajo, es tener una minería que efectivamente saca lo mejor de los recursos, es sustentable en ese sentido, donde hay menos sorpresas en la producción y donde uno cumple efectivamente con lo que prometió en términos de objetivos de producción. Eso es. Muchas gracias. Sí, gracias. Tenemos también un espacio para preguntas del público. Solicitamos que puedan levantar la mano quienes tienen alguna consulta. Bien, ahí tenemos una pregunta. Vamos a acercarle el micrófono. Hola, muchas gracias por tu presentación. Yo te quería preguntar si has tenido la oportunidad de medir el desempeño de la metodología determinista que nos contaste, que es la que se usa hoy en día, para poder ver cuánto efectivamente se está perdiendo en esta ineficiencia y cuánto podría mejorar si es que decidimos tener este enfoque ya más estocástico, probabilístico, para que no suene como, para que valga la pena complicar el proceso. Muy buena pregunta y es un tema que, independiente que uno muestre los números, cuesta generar el cambio en la industria, porque la industria está habituada a hacer las cosas de una cierta manera y cualquier tecnología que de alguna forma perturbe ese procedimiento, cuesta mucho que penetre en la industria. Hemos hecho varios estudios, digamos. Te puedo dar un ejemplo de una compañía cuya reconciliación con los métodos que usan ellos es del orden de, genera un error del orden de 7% mensualmente, mes a mes, en promedio en los últimos 12 meses. Automatizando y optimizando llegamos a un 2,5 a 3%, que si uno lo calcula en
cuánto es en términos de mejora, es bien significativo, pero que realmente si es que uno quiere implementar ese cambio de manera sistemática, hay como cambios un poquito más estructurales que es necesario hacer. Hoy día, como ustedes vieron, esto está implementado en una plataforma cloud que todavía no está perfectamente conectada con las fuentes de datos, por ejemplo, con el sistema de despacho, con la base de datos de Acquire, que tiene la base de datos de sondajes, que es donde se actualiza toda la información de los pozos de tronadura o de producción. Por lo tanto, si es que eso no se resuelve, cuesta mucho que esto se integre de manera transparente, así como fácil, invisible, digamos, en los procedimientos que tienen las compañías. Y eso es parte de los desafíos en los que estamos trabajando hoy día, que es tratar de resolver esa segunda capa, que no tiene que ver con la tecnología, tiene más que ver con cómo hacer la gestión del cambio y la innovación en las empresas, porque tienen estructuras de funcionamiento definidas. Pero eso te da una idea de la mejora, es bastante significativa. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Acá hay dos preguntas. Vamos entonces primero con la persona de la cuarta fila y posteriormente Hola. con la persona de la segunda fila. Hola. Gracias por la presentación. Yo no soy del área, yo soy doctor en química, así que no, pero igual tengo una pregunta en relación a lo que tú mostraste. ¿Cómo se ajusta mejor a grandes proyectos mineros, a grandes yacimientos? ¿Cómo se comporta con yacimientos más pequeños? ¿Hay menos datos? ¿Es dependiente de los datos? ¿O más bien simplemente falla más en los más pequeños? Esa es la pregunta. Sí, muy buena pregunta. Cuando uno construye modelos hay como dos escenarios extremos. Uno puede ver las etapas tempranas de proyectos en los que hay poca información, poco dato duro, poco sondaje, donde la interpretación humana es mucho más importante. Entonces, cuando uno está en etapas muy tempranas, los modelos automatizados tienden a no funcionar muy bien, porque no tienen de dónde agarrarse para restringirse de alguna manera. Uno no tiene las restricciones necesarias para que el modelo efectivamente reproduzca lo que uno va a encontrar. El otro extremo es la producción. Cuando uno ya tiene una operación que está funcionando, esa operación tiene un montón de datos históricos, de sondajes a un espaciamiento razonable para definir recursos medidos, digamos. Y además tiene muchos datos de producción densos, que pueden no ser de muy buena calidad, pero son muy abundantes, en rajo y en subterráneo. En rajo uno tiene todos los pozos de tronadura, en subterráneo hay muchas muestras de avances de frentes que se van colectando, que pueden tener 20-30% de error relativo, es un hecho en la causa, pero que a pesar de eso, por su abundancia, dan tendencias y por lo tanto ayudan a que el modelo se restrinja un poco más. Lo que nosotros hemos encontrado, súper acertada la pregunta, es que la automatización funciona muy bien en etapas tardías, cuando uno tiene datos de producción andando y siempre está alimentando el modelo con más datos, donde la interpretación humana no tiene mucho espacio en el fondo, porque hay tantos datos que casi no hay espacio para interpretar. Así que la respuesta es que funciona cuando hay suficiente soporte de datos y que no funciona muy bien cuando hay poco soporte. Gracias. Julián, gracias por la presentación. No tengo una pregunta técnica. Mira, lo que tú presentaste básicamente como parte más llamativa, más interesante, era un proceso automatizado, ¿cierto? Dijiste, tu sueño es llegar en la mañana y aprender computador y decir, oye, mi modelo está actualizado. Sí. Entonces, si llegamos a tu sueño, creo que al tiro pierden 10, 20 geólogos su trabajo, ¿cierto? No. Yo creo que te voy a decir por qué. Ahora, como quiero saber, es un desafío cuando tú vas a hablar con la empresa, decir, oye, quiero presentarte mira, así trabaja. ¿Cómo lo has enfrentado? Yo pienso que la mayoría al tiro piensa, oye, me está quitando el trabajo. Oye, soy un modelador, estudié, no sé, geólogo, estimador o lo que sea, y ahora viene un proceso automatizado. Entonces, ¿cómo? Sí, yo de alguna manera revierto la pregunta. Mi pregunta es al geólogo de recursos. La pregunta es, ¿qué es lo que te gusta hacer? Si le gusta meter números en un software, probablemente no es un verdadero geólogo de recursos, con todo el respeto que tienen mis colegas.
En el fondo lo que yo veo es que más bien los geólogos quieren entender la geología. Y entender la geología requiere tener tiempo para analizar los datos de laboratorio que levantan para entender la geología. Y eso en operaciones muchas veces no tienen tiempo de hacerlo. Entonces, simpatizo totalmente con tu evaluación, digamos. Siempre hay una impresión de que la automatización lo que hace es reemplazar al humano. Esto no funciona sin humano. O sea, por un lado, la implementación que hicimos nosotros de los procesos automatizados son 25 años de experiencia mía y de mi equipo, digamos, de cómo se hace este trabajo, ¿ya? Y eso no sale de la nada, sale de haber trabajado con un montón de otra gente que tiene mucha experiencia antes que nosotros. Por lo tanto, es como la acumulación de conocimientos que te lleva a cuáles son las mejores prácticas para automatizar el proceso. Ahí hay un factor humano súper importante y que siempre hay que estar trabajando además, porque esto no se resuelve una vez y queda ahí para siempre. Y por otro lado, desde el punto de vista de los usuarios, lo que nosotros vemos es que, sobre todo en operaciones, los usuarios están siempre apagando incendios y nunca tienen tiempo para sentarse a pensar. Entonces, podemos encontrarnos quizás con un gerente de operaciones que dice, con esto me ahorro 3 geólogos y lo saca. Pero va a ser peor para él, finalmente, porque no va a haber quien revise esos modelos con criterio, entendiendo cómo es el yacimiento. Entonces, de alguna manera, lo que esto debiera cambiar es cuál es el verdadero rol que tienen los geólogos de recursos, que su rol debiera ser entender la geología profundamente. Y eso requiere colectar datos de interpretación y poder entender cuáles son los controles de su depósito y entonces meter eso en el juicio experto cuando ellos revisan estos procedimientos, porque obviamente la implementación no llega de afuera, no es que yo, Julián Ortiz, con mi equipo llegue y les haga el flujo de trabajo. Lo que uno hace es que trabaja con ellos en cómo se implementa el flujo de trabajo en función de cómo ellos hacen su estimación. Y eso viene alimentado por toda la información que ellos tienen de cómo conocen el depósito. La idea es poder enriquecer el conocimiento del depósito finalmente. Y yo creo que eso no reemplaza al geólogo, al contrario, yo creo que lo potencia en ese aspecto que hoy día está un poco subvalorado porque no tienen tiempo. Gracias. Bien, otra pregunta. Allá tenemos una consulta. Hola, buenas. Primero decir, yo soy geólogo. ya preocupa. Está bien. Me tocó varios años trabajar en campañas de sondaje, en este caso era para el sector petrolero, pero fui geólogo a pie de pozo y me tocó hacer esa arte que usted mencionaba de hacer una interconexión, correlación entre los dos pozos. Teníamos un problema y era que no teníamos otros sondajes externos como la geofísica, como la sísmica, entre otras, que podrían facilitar mucho nuestra labor y nos deja menos espacio a la incertidumbre de nuestra imaginación. Y quería preguntarle si en su modelo, que usted que planteó en su magnífica presentación, consideraba, cuando usted habla de sondaje, considera estos sondajes externos como la geofísica para apoyar su modelo. Muy buena pregunta, gracias. A ver, la respuesta creo que tiene dos fases. Aquí hay una startup, una empresa de tecnología que necesita financiarse. Por lo tanto, la prioridad es funcionar de acuerdo a cómo funciona la industria. No vamos a tratar de cambiar la industria en cosas que la industria se ha resistido por años a hacer, como integrar la geofísica. Entonces, la plataforma hoy día lo que hace es que utiliza el tipo de datos que las empresas mineras típicamente tienen, que son sondajes, pozos de tronadura o perforaciones subterráneas, ¿ya? Sin geofísica. Eso no quita el hecho de que las técnicas hoy día existen para integrar información secundaria blanda de distinta resolución. De hecho, estamos conversando con Ideon Technologies, que es una empresa que hace escaneo con muones, que es una partícula subatómica que a mí no me la enseñaron cuando yo estudié física, pero existe aparentemente, para hacer modelos de densidad, que lo usan principalmente para modelar caving, el frente de hundimiento en las minas de block caving, pero que además tiene potencialmente aplicaciones a medir densidad en pilas de lixiviación, en botaderos y en exploración. Entonces, ahí hay un ejemplo donde hay un modelo exhaustivo, que está todo informado, a una resolución generalmente más gruesa, o sea, los bloques son un poquito más grandes y menos precisos, que es lo mismo que ocurre en petróleo y en gas.
¿no es cierto? Integrar información de geofísica a los pocos datos de perforación que tienen. La tecnología, las matemáticas de eso existen. La geoestadística lo ha hecho y de hecho se desarrolló mucho en los 80 y en los 90 en petróleo, con ese preciso fin de poder integrar geofísica con datos duros y hacer además la reconciliación con production data, con datos de producción. La tecnología existe. Hoy día la industria minera no está ni cerca de eso en producción. En exploración temprana usan geofísica, pero en el momento en el que ya tienen la campaña avanzada de exploración, normalmente la geofísica se tiende a olvidar un poco. Las técnicas matemáticas existen, han sido probadas en minería, en exploración y en petróleo, pero el punto es que si es que no hay consumo de ese insumo, de ese recurso, no tiene mucho sentido implementarlas aún. El día en que lleguemos a automatizar lo que ya tenemos, podemos empezar a pensar en integrar otras fuentes de información, creo, y para hacer los modelos un poco más ricos aún. Pero creo que estamos un poco lejos de volver a la geofísica en minería. Probablemente más de uno tiene experiencia en que sí se ha usado geofísica en minería en producción, pero en general es raro y por lo tanto está un poco alejado de la praxis hoy día. Bien, muchas gracias. Vamos con la última pregunta, si es que queda alguna consulta. ¿No? Bien. Bueno, queremos agradecer al doctor Ortiz Cabrera por su presentación y por favor, si se puede mantener en el escenario, para entregarle un reconocimiento por su presencia en ARMMIC 2025. El presente será entregado por el director del Congreso de ARMMIC, doctor Julio Valenzuela Elgueta. Muchas gracias. Pueden regresar a sus asientos. Y de esta manera concluimos la sesión inaugural del Congreso ARMMIC 2025. Agradecemos sinceramente la participación e interés de todos y todas y les invitamos a continuar con el programa del Congreso que prosigue a partir de las 14:45 horas en las salas K121C y K120A de la Universidad Católica del Norte. Les recordamos además visitar la zona de pósters y stands de nuestros sponsors y patrocinadores, ubicada en la explanada de la Biblioteca de la Universidad, donde podrán conocer proyectos, tecnologías e iniciativas de nuestros partners y equipos de investigación. Para más información, les invitamos a revisar el programa y el mapa del evento en el sitio web www.armmic.cl. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y que tengan una excelente jornada. Nos vemos durante los próximos días. Gracias. Day.